Los titulares son presentados por Banco Atlántida. 110 años, siempre impulsando tu futuro. CNA acusa a la nueva Corte de Justicia de perder independencia y supeditarse a poderes políticos al crear la figura de magistrados integrantes por considerar que obedece a vicios del pasado. Presidenta de la Corte Suprema de Justicia defiende figura de magistrados integrantes, reitera independencia de poderes y lucha anticorrupción porque no habrá más justicia selectiva en Honduras. Presidenta Xiomara Castro se reúne con el rey Felipe VI y el jefe de gobierno Pedro Sánchez como parte de su visita oficial al Reino de España. Xiomara Castro destaca préstamo de 70 millones de euros suscrito en España para construir hospitales públicos en el país. Invasores de tierras le caen a predios de la ANE y la OAVI. En el Congreso dicen que esto debe parar y Nasrallah pide a presidenta Castro tomar las riendas del asunto. Embajadora de Estados Unidos eleva la voz de protesta por crímenes de líderes sociales. Dice que ya son muchos, que hay que investigar y que el gobierno debe fortalecer su protección. El crimen de mujeres en Honduras suma y sigue en el país. Un femicidio se registra en Puerto Cortés. Ortega se va de frente contra el Vaticano y México ofrece asilo a los expatriados políticos del régimen nicaragüense, pero no se atreve a condenar los abusos de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Los titulares fueron presentados por Banco Atlántida. 110 años, te acompañamos a imaginar, creer y triunfar. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. La presidenta hondureña Xiomara Castro firmó este miércoles una serie de convenios de cooperación bilateral con el Reino de España. La agenda de la mandataria comenzó con una visita al Palacio de la Moncloa, donde dialogó con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y fue acompañada del secretario de Relaciones Exteriores, Enrique Reina, el titular de Salud, José Mateu, la ministra de Agricultura y Ganadería, Laura Suazo, y su secretario privado, Héctor Zelaya. Posteriormente, el Palacio de la Zarzuela, sede del rey Felipe VI, abrió las puertas a la titular del Ejecutivo hondureño, que conversó con su majestad durante algunos minutos. Entre los acuerdos logrados destacan el préstamo de 70 millones de euros para la construcción desde cero de 3 hospitales y para la remodelación de 2. Igualmente la firma de un préstamo de 90 millones de euros para el desarrollo del corredor seco. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este miércoles 22 de febrero. La noticia del día es presentada por Claro. Activa tu Super Pack con TikTok incluido y muchos otros beneficios con el internet más rápido de Honduras. La construcción y remodelación de 3 hospitales en Olancho, Santa Bárbara y Ocotepeque, gracias al apoyo financiero de España con 70 millones de euros que serán canalizados vía préstamo a través del BID, es un hecho, dijo este miércoles en Madrid el ministro de Salud Manuel Mateu, que acompaña a la gobernante Xiomara Castro en su gira oficial por este reino, por esta nación europea, España. La construcción de 3 hospitales en Olancho, Santa Bárbara y Ocotepeque, con el financiamiento de 70 millones de euros provenientes de España, es una realidad, informó el ministro de Salud, quien agrega que comenzarán a edificarse a finales de 2023. España está interesado en empezar cuanto antes. Acaba de terminar la segunda misión que tenemos. Esta semana pasada estuvieron visitando todos los terrenos, habían estado en octubre la primera ocasión. O sea, el gobierno ha venido trabajando en esto desde el año pasado, pero se está concretizando ahora. Ya se presentaron las primeras ofertas de algunos potenciales proveedores del diseño, porque vamos a empezar con la licitación de los diseños de los hospitales y esto ya se está haciendo a través del Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Para cuándo se esperaría esto? Para cuando lo dijo la presidenta, para mitad de este año.
y la construcción estaría empezando en el último trimestre de este año. Mateu agregó que España ya destinó 1 millón de euros para desarrollar los estudios de factibilidad y diseños de los nosocomios y que serán hospitales de primer nivel, ecoamigables y totalmente innovadores a nivel tecnológico. Esto es construcción de hospitales de verdad. Estamos hablando con la última tecnología. Lo platicamos hoy con el presidente del gobierno español. Van a ser hospitales ecoamigables, con energía termosolar, con ahorro de agua y con la última tecnología. Ya llegó a Honduras el consultor que estábamos esperando, también español, Hermanto Santos Boneta, ya estuve con él el domingo. Es un tipo que ha hecho hospitales en 17 países del mundo. Además, se dotará de equipo médico a otros 2 hospitales en Roatán y Siguatepeque. En la visita de la presidenta Xiomara Castro y su gabinete, también se estampó la firma para otro préstamo de más de 35 millones de euros y otros 55 millones financiados por el BID para el proyecto integral de desarrollo rural y productividad del corredor seco que será lanzado la próxima semana. Significa 2.250 millones de lempiras para todos los departamentos que están en el corredor seco, especialmente para los municipios más pobres, La Paz, Intibucá, Lempira, Santa Bárbara, Copán y Ocotepeque. Y esos proyectos van destinados a calmar el hambre, a producir, pero no solamente dedicarse a un cultivo, sino que buscar una manera de cómo integramos la agricultura con la generación de un ingreso. En temas migratorios se logró que los miles de hondureños que residen en España finalmente alcancen el reconocimiento y canje de los permisos de conducción nacionales. Dando pendiente la fase de coordinación técnica para la verificación de las autoridades de tránsito de ambos países, firma e implementación, resultado que traerá nuevas oportunidades laborales y estabilidad migratoria a la diáspora hondureña en este país. El gobierno hondureño dejó claro su interés por ser la sede de la Cumbre Iberoamericana de Presidentes en 2027. Tras concluir las reuniones con el presidente del gobierno español Pedro Sánchez y el rey Felipe VI, la siguiente ruta de la presidenta hondureña Xiomara Castro será este jueves en la Secretaría General Iberoamericana y posteriormente con miembros de la Embajada de Honduras y su cuerpo consular desde el Palacio La Zarzuela en Madrid, España. Para Telenoticias en Honduras, José Miguel Álvarez. La noticia del día fue presentada por Claro. Activa tu Super Pack con TikTok incluido y muchos otros beneficios con el internet más rápido de Honduras. Tras la firma de un convenio de préstamo con el presidente de España, Pedro Sánchez, para construir 3 hospitales, la presidenta Xiomara Castro publicó en sus redes sociales que 12 años de dolor, engaños y olvido llegan a su fin. En Santa Bárbara, Ocotepeque y Salamá, Olancho, al reconocer su derecho a la salud con la construcción de estos 3 nuevos hospitales, detalló que estas obras podrán ser una realidad por medio de un préstamo de 70 millones de euros más fondos nacionales que también contribuirán a equipar los hospitales de Siguatepeque y Roatán. Pueblo hondureño, el plan de la refundación y la resistencia está en marcha, agregó la mandataria. Las autoridades de la ANE suscribieron este miércoles un convenio préstamo con el BID por el orden de 1.500 millones de lempiras orientados a fortalecer la red de transmisión de energía eléctrica que beneficiará a unos 5 millones de hondureños. Una firma que amarra 1.500 millones de lempiras para inversión en ampliación, mejora y construcción de subestaciones de energía de la ANE, un convenio de préstamo concesional de la estatal eléctrica con el BID. 3 contratos abarcan casi 78 millones de dólares y van a ser destinados a la construcción de 3 subestaciones móviles y a la ampliación de otras 9. Entonces básicamente todo es parte de una operación con fondos concesionales a 40 años, donde hay 20 años de periodo de gracia y la tasa ronda del 1.5%, ¿no? Se construirán nuevas subestaciones de energía en San Pedro Sula y el sur del Progreso Lloro, sectores que tienen una alta demanda y serias deficiencias, sobre todo de potencia energética. La principal actuación de estos 3 contratos es en la zona alrededor de San Pedro Sula. Nosotros vamos a estar ampliando ahí en el entorno de 8 subestaciones y incluyendo bancos de capacitores. También se ampliarán otras subestaciones en varios departamentos del país y que beneficiarán a más de 5 millones de hondureños, pues se mejorará el transporte de energía en las líneas de transmisión y de distribución a nivel nacional. Vamos a pasar de 450 megas que se puede transportar hoy día
cuando el proyecto esté concluido, vamos a ser capaces de transportar 2.000 megas más, lo que nos lleva a tener una disponibilidad de 6 veces más a partir de la fecha. Este préstamo de $77.5 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, se negoció en el gobierno anterior, en el 2018. Un año después se priorizaron los puntos de inversión y este miércoles se concretó la firma. En este caso el préstamo nace en el 2018, es un apoyo que el BID dio y que se ha mantenido, pero como decía anteriormente, había que tener claridad en la planificación de cómo se iba a invertir, porque ninguno de estos gentes va a dar un préstamo sin que uno sepa dónde lo va a hacer o uno va a andar improvisando dónde va a ir a invertir. Con la inversión en el transporte de energía se espera prestar un mejor servicio a los abonados de la ENE, reducir las pérdidas técnicas y sobre todo mejorar las finanzas de la estatal eléctrica. Ya en unos minutos también tendremos otra información desde el Congreso Nacional. En este Poder del Estado se aprobó hace algunos minutos en primer debate contrato para construcción de nueva represa para el Distrito Central. Atentos a esta noticia que es de interés para todos los capitalinos porque se ha aprobado en primer debate el contrato para construir una represa de la que urge la ciudad capital de Honduras. En otra temática, horas después de publicar un tuit en el cual se restringía el derecho a la libertad de expresión, la Comisión para la Defensa y Promoción de la Competencia lo eliminó y pidió disculpas. En tanto, sectores defensores de la libertad de expresión condenaron el desatino, colocando en el debate la necesaria reforma al Código Penal, pues contiene artículos que criminalizan la libertad de expresión y están ahí vigentes. La noche del martes, la Comisión para la Defensa y Promoción de la Competencia generó suspicacias relacionadas con la libertad de expresión al publicar un tuit señalando que el Código Penal regula las prácticas de actuación en nombre de otro y que únicamente la CDPC, dentro de sus facultades, pueden emitir opiniones o divulgar información sobre la materia que regulan como comisión. El mensaje creó preocupación en diversos sectores, orillándoles a eliminar la publicación y a emitir otra excusándose. 1000 disculpas sobre el tuit publicado. El Pleno del CDPC no autorizó dicha emisión. Honduras es un país que entre sus postulados constitucionales garantiza la libre expresión, por lo que la CDPC, siendo garante de ella, deviene obligado a respetar la misma. Rectificación que valoran en el CONADE, pero advierten que están vigilantes a que cumplan. Valoramos profundamente la rectificación que ha hecho la comisión. No obstante, el comisionado nacional estará monitoreando dicha situación para garantizar que en Honduras se garantice la libertad de expresión. La libertad de expresión es un derecho que constituye un elemento importante para el espacio cívico y que además contribuye a la vigencia elemental de la democracia. Este órgano es el responsable de la correcta aplicación de la ley para la defensa y promoción de la competencia en el país. Y de acuerdo a este excomisionado presidente, la publicación fue un desatino que sobrepasa las competencias de la comisión. Creemos que es improcedente, desatinado y viola, obviamente, el derecho a la libre expresión establecido en la Constitución de la República. Y además que la misma ley de competencia ya establece cuáles son las atribuciones de la institución y de los funcionarios públicos que en ella laboran. Y en ningún lugar de la ley de competencia se establece que hay una prohibición para poder pronunciarse sobre temas que no tienen que ver con investigaciones que ellos estén haciendo, sino sobre temas de orden público. Lozano también aconsejó a las actuales autoridades de la comisión enfocarse verdaderamente en su trabajo como garantes en materia económica del país. Lo que sí deberían estar haciendo más bien es regulando los mercados, es controlando las concentraciones económicas y vigilando de que ningún agente económico en los diferentes mercados esté violando la ley de competencia o practicando acciones anticompetitivas que vengan en detrimento del pueblo hondureño. En la Asociación de Prensa Hondureña recriminan este intento de censura por parte de la Comisión de Competencia y les exigen respeto a la libertad de expresión. No podemos estar sobre la Constitución de la República. En el artículo 72 establece la libre emisión del pensamiento. Me parece que son exabruptos de los integrantes de la Comisión de la Competencia y violentan la ley.
No quisiera pensar que esto es una amenaza o que están intimidando a la población para que no se pronuncie. El exabrupto cometido por la Comisión de la Competencia se deriva de la necesidad que existe en el país por reformar o derogar la actual ley del Código Penal que criminaliza la libertad de expresión. Los analistas esperan que este incidente sirva para realizar esos cambios a la legislación. Gabriela Lobo, Telenoticias. Más adelante aquí en el noticiero Líder, continuos asesinatos de líderes sociales sorprende a la embajadora de Estados Unidos. ¿Sabe usted cuál fue la exclamación hoy en redes sociales de la embajadora Dogu? Ya muchos asesinatos de activistas. Atentos a esta noticia. El presidente de la Asociación de Arroceros de Honduras, Freddy Torres, informó este miércoles que el gobierno, a través de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, estaría publicando un acuerdo ministerial para regular las importaciones de arroz, pero advierte que esta decisión violaría lo acordado en el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos, CAFTA. Ahí se comenta de que existe un acuerdo ministerial para regular las importaciones, pero ese acuerdo lo desconocemos totalmente, no fue socializado en la mesa del arroz y no sé en qué condiciones vendrá, porque a partir del 1 de enero tenemos un arancel de 0 para las importaciones de arroz provenientes de Estados Unidos y producto del tratado que se firmó con ellos. El Tratado de Libre Comercio está por encima de la Constitución de la República y no es un acuerdo ministerial el que va a venir a regularlo. Torres explicó que la intención de proteger la producción nacional es buena, pero lamentablemente hay un acuerdo firmado que de incumplirlo el Estado puede enfrentar demandas millonarias y además indica que debido a la caída de la producción de arroz en el país, este año se requiere importar más de 4 millones de quintales para garantizar este alimento a la población. El anuncio del gobierno que podría importar frijoles de Etiopía o la India en caso de ser necesario para abastecer la demanda nacional es una idea descabellada, opinan productores y analistas que proponen impulsar un verdadero plan agrícola con incentivos al agro y así evitar que las pocas divisas existentes se fuguen hacia otro país. Economía Hoy es presentada por Banco de Occidente. Sueñe, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente. Es penoso que las autoridades de la Secretaría de Agricultura anuncien que van a importar frijoles de Etiopía o de la India en lugar de ejecutar un verdadero plan agrícola que garantice los alimentos básicos para la población, aseguran agricultores. Lo que yo lamento es que un ministro de Agricultura, rector de la política agrícola de este país, esté anunciando importaciones de frijol. Eso es penoso, es vergonzoso, porque lo correcto sería que anuncie condiciones favorables o un verdadero plan para fortalecer el sector agrícola y que se puedan mantener los productores en ese campo. Desde el Colegio de Economistas consideran que la situación es preocupante porque importar los granos básicos significa que aumenta el gasto de las pocas divisas que recibe el país y por otro lado los precios suben, afectando a 8 de cada 10 hondureños que no tienen un ingreso digno. Requiere un planteamiento clave por parte de las secretarías involucradas en este tema, tanto de financiamiento como en el tema de asistencia técnica, de manera que asegure por lo menos la provisión de los alimentos. Con la desmotivación de los productores por los altos precios de los insumos y las pocas ganancias que obtienen al salir la cosecha, Honduras dejó de ser el granero de Centroamérica y se encamina a ser un importador masivo de granos básicos si los planes del gobierno se quedan solo en el papel. Entendería que sí hay un plan, pero lamentablemente los planes hay que ponerlos en práctica en el campo. Necesitamos el frijol. Maíz no están cultivando, tenemos igual el arroz, tenemos dificultades muy grandes porque los precios son muy bajos y el productor deja de producir. Hemos bajado una gran cantidad, estamos importando la mayoría del grano. Las asociaciones de agricultores aseguran que la producción está lejos de cubrir la demanda, porque en frijoles se requieren 2.7 millones de quintales, pero se proyecta una cosecha de apenas 1 millón. En maíz se demanda alrededor de 22 millones, pero solo se producen 10. Y en arroz, la población consume casi 5 millones y solo se cosecharán unos 300,000 quintales este 2023, poniendo en precario la seguridad alimentaria de los hondureños.
En Honduras hay al menos 2.6 millones de personas en inseguridad alimentaria aguda, cantidad que puede aumentar en el periodo estacional de hambre entre los meses de junio y agosto. Sara Carranza, Telenoticias. Economía Hoy fue presentada por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. El precio del dólar y el euro es presentado gracias a Bacredomatic. Vive más el mundo, vive mejores momentos, vive tus viajes gratis. Se vive. El precio del dólar y el euro fue presentado gracias a Bacredomatic. Vive más fácil con todos los beneficios de tus tarjetas Bacredomatic. Bueno, vamos con esta noticia que va a generar mucha esperanza en los habitantes del Distrito Central. En un poco más del 1 millón de habitantes que vivimos aquí en la capital de Honduras. El Congreso Nacional aprobó en primer debate un contrato para construcción de nueva represa de agua para el Distrito Central. Esta noche, en el Congreso Nacional pasa en primer debate la aprobación del contrato para el desarrollo, diseño y construcción de la represa La Cuenca de los Ríos San José y Jacaliapa, suscrito entre la Alcaldía Municipal y la Sociedad Mercantil Hidalgo e Hidalgo Honduras S.A. El contrato establecido en la administración anterior fue revisado y, según explican los congresistas, cuenta con suficiente respaldo para su aprobación en tercer debate. Bueno, el proyecto de ley que se planteaba era un tema vital, como es el tema del agua. Creo que la capital de la República sufre serios problemas, así como mi ciudad natal, La Ceiba, que tenemos una situación grave. Este es un proyecto que trajo el alcalde anterior, Nasri Juan Afura, Tito, papi a la orden, y creo que fue un consenso importante entre la bancada apoyar proyectos de infraestructura que van vinculados con el agua y que van vinculados con un derecho humano tan sagrado como es el mismo, así es que en efecto pudimos acompañar el mismo. El contrato se establece por un monto superior a los 1.083 millones de lempiras y la única facción que se opone a la construcción es el Partido Salvador de Honduras. Y este contrato que fue aprobado en las legislaturas pasadas es un contrato que está actualmente denunciado en la Fiscalía, en el Ministerio Público y está denunciado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por corrupción, tanto la compañía como el contrato y por ser un proyecto privatizador. Entonces, ¿cómo es posible que ahorita lo estén trayendo en este momento sin ver qué es lo que está pasando con esa denuncia? Este jueves se procederá a la discusión del segundo debate que busca la aprobación total del contrato para la construcción de una nueva represa de agua para abastecer la ciudad. Bueno, yo estaba transmitiendo esperanzas porque necesitamos una represa, pero dice el Partido Salvador de Honduras que este contrato está salpicado por la corrupción. Vamos a ver cuál es el desenlace de este asunto. El hecho es que necesitamos una represa en la ciudad. Necesitamos una represa en la ciudad. Y vamos con nuestra sección de educación financiera. No obstante que ya estamos entrando al verano, le ofrecemos algunos consejos para no llegar ahogados a fin de mes. Educación financiera es presentada por Banpaís. Este regreso a clases paga todo en cuotas a 0% interés con tus tarjetas de crédito Banpaís. Recurre al crédito de forma puntual. Las tarjetas de crédito y los préstamos personales pueden sacar de más de un apuro, pero recurrir a ellos habitualmente puede acabar poniendo en un aprieto al bolsillo. Hay que endeudarse con precaución y recurrir al crédito de forma puntual. Di no al sobreendeudamiento. La mayoría de los expertos recomiendan no destinar más del 35 o 40% de los ingresos al pago de las deudas en su conjunto. Lógicamente, esa barrera no es inamovible y depende del sueldo, de las cargas familiares. En cualquier caso, es un objetivo que se debe intentar conseguir para no poner en riesgo las finanzas. Programa una transferencia automática.
Hay que darle prioridad al ahorro y convertirlo en un hábito. Ahorrar a principios del mes en lugar de al final permitirá ser constantes y cumplir los objetivos. Para lograrlo se puede programar una transferencia automática durante los primeros días de cada mes. Educación financiera fue presentada por Banpaís. Divídelo todo en cuotas a 0% interés con tus tarjetas de crédito Banpaís. Este miércoles, la embajadora de Estados Unidos condenó la muerte de activistas sociales en Honduras al postear en sus redes sociales lo siguiente: ya muchos asesinatos vinculados con activistas en 2023. Condenamos el reciente asesinato de Benigno Maldonado del Campamento Digno por la defensa del agua y la vida. Las autoridades deben investigarlo. El gobierno debe fortalecer la protección de activistas. En lo que va del año ya son 8 los activistas sociales ligados a la defensa del ambiente y el territorio asesinados en este país, dice la embajadora de Estados Unidos. Ya muchos asesinatos de activistas, es la exclamación de la representante diplomática de Estados Unidos en Honduras. En Arizona está la ministra de Derechos Humanos, Natalie Roque, exactamente en El Paso, Texas. Ya les vamos a decir qué hace en El Paso, Texas. Y nos ha atendido para hablar justamente de esta expresión de la representante diplomática. Ya muchos asesinatos de activistas, de líderes sociales en el país. Desde su cargo como ministra de Derechos Humanos, ¿qué está pasando, ministra? Gracias, Renato. Buenas noches al pueblo hondureño que sintoniza. Nos sumamos, obviamente, a esta expresión. Consideramos que son demasiados, que una sola persona defensora asesinada es inaceptable. Desde nuestra función de garantes en materia de derechos humanos y de rectores de la política pública, nos hemos pronunciado abiertamente respecto al asesinato de personas defensoras, hemos emitido comunicados urgentes, hemos hecho llamados enérgicos, reiterados también a otras instancias del Estado que articulan junto a la Secretaría de Derechos Humanos el Sistema Nacional de Protección. Pero hay que decirlo, Renato, la situación de riesgo de las personas defensoras en el país, si bien es cierto, ya no proviene de la Casa Presidencial ni de las instituciones del Estado, sigue siendo muy elevada. Y sigue siendo muy elevada también debido a una serie de legislaciones y de proyectos que se instalaron durante los últimos 12 años, muchos de ellos de despojo, y al uso de la institucionalidad para fines que no tienen que ver con la legalidad y que otorgaron títulos de tierras que en muchas ocasiones son títulos ancestrales o títulos de cooperativas, de organizaciones, a otros actores. Y todo esto deriva en altos niveles de conflictividad y bueno, también da como resultado, al recuperarse la institucionalidad y al ya no contar con los mecanismos para, a través de las institucionalidades, generar estos despojos, entonces recurren también a otras acciones. Desde la Secretaría de Derechos Humanos nos hemos desplazado al territorio de la UAN, estuvimos allí. Agradezco también los posicionamientos de la embajadora Laura Dogo en las 2 ocasiones que también ha respaldado las acciones que hemos tenido en la zona, entendiendo que hay un objetivo común. Hace poco tuvimos un diálogo estratégico con el gobierno de Estados Unidos y planteamos la necesidad de fortalecer el mecanismo de protección, entendiendo que ninguna medida de protección y ningún mecanismo de protección es eficiente y será suficiente mientras subsistan las condiciones y mientras existan los altos niveles de impunidad, Renato, porque la impunidad es lo que genera la repetición. Nosotros enérgicamente hacemos llamado también a los entes de investigación, porque hay que tener claro que la policía llega cuando se está infraganti y detiene, pero cuando aparecen las personas asesinadas, es el Ministerio Público, son los entes de investigación, es el aparato de justicia que debe dar respuesta. Pero debemos trabajar todos coordinados y articulados. El Estado de Honduras es uno solo, Renato. Ahora, después de esta gira, vamos también a responder ante el Consejo de Derechos Humanos por la situación de Honduras. Usted ha dado amplia cobertura a las situaciones y a las condenas que ya tenemos como Estado. Esto no es un tema
de la Secretaría de Derechos Humanos o de una sola institución. Esto es un tema del Estado de Honduras. Las muertes de personas defensoras, al igual que las muertes de poblaciones vulnerables, todas las muertes y todas las vidas humanas son importantes, pero en el caso de las poblaciones vulnerables y de las personas defensoras, esto tiene un alto costo internacional, además para el Estado de Honduras, y para nosotros como gobierno también tiene un alto costo. Claro. Porque somos el gobierno de la resistencia y somos el gobierno que es más cercano a las luchas de estos territorios. Por tanto, sabemos, ministra, y sabemos los golpes que ha recibido el Estado de Honduras por asesinatos de líderes ambientalistas, de líderes sociales. Y mire, así comienza la comunidad internacional con este tipo de exclamaciones. Ya muchos asesinatos de activistas en Honduras. Y luego, luego condicionan las ayudas al país mientras no se esclarezcan estos crímenes. A veces cuando hay algunos sectores que no quieren entender la importancia del respeto a los derechos humanos en nuestro país, hay que recordar que la democracia y la gobernanza pasan por el respeto de los derechos humanos, pasan por toda una serie de factores y dentro de ellos también las vidas de las personas defensoras son de suma importancia cuando se hacen estos análisis. Para nosotros como gobierno no es necesario que la comunidad internacional nos recuerde el compromiso. Venimos cargando los rostros de nuestros mártires, los rostros de las personas defensoras asesinadas, de los luchadores sociales durante todo este proceso de resistencia. Sin embargo, coincidimos y nos parece muy importante también que la comunidad internacional se pronuncie y se una a los pronunciamientos que ya he hecho yo como secretaria de Derechos Humanos, por un lado, y a las acciones que como gobierno estamos tomando, Renato, porque sí quiero compartir con la población que estamos tomando acciones concretas. Hemos tenido ya 2 reuniones de emergencia del gabinete núcleo de Derechos Humanos con la Secretaría de Seguridad, con la Secretaría de Defensa, también la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Gobernación y Justicia, porque repito, Renato, no podemos combatir mientras existan estos altos niveles de impunidad y eso también pasa por la justicia, por lo cual debe ser una respuesta articulada. Tengo 45 segundos porque sé que está en El Paso, Texas, usted como ministra de Derechos Humanos y otros funcionarios visitando albergues de menores en esa zona, previo a la visita que hará la presidenta Castro. En 45 segundos, por la presión que tenemos aquí con las noticias y las pausas comerciales, ¿qué ha encontrado, ministra? Mire, esta es una visita que se impulsa desde el Instituto Nacional de Migración con Cancillería, también nos acompaña la Dirección de Atención a la Niñez y estamos conociendo los protocolos, conociendo cuál es el accionar y también cuál es la situación de los niñez migrante no acompañada hondureña en el territorio. Para nosotros, el mandato de la presidenta es muy claro, que la situación de los niños no acompañados debe ser una prioridad. Así que estando aquí in situ también el vicecanciller, el director del Instituto de Migración, la directora de la niñez y su servidora, podemos conocer cuál es la situación, qué podemos hacer para que ya cuando se encuentran aquí las personas, sobre todo los niños, ¿verdad? Pero todas las personas hondureñas cuenten con el respaldo de su gobierno para que el tránsito sea por estos espacios que son los centros de atención y los centros de procesamiento de menores y de personas que están en situación de búsqueda de ingreso a Estados Unidos, sea lo más rápido posible. Ese también es uno de los lineamientos y otro, pues claro, conocer la experiencia. Como saben, nosotros también somos ahora un país de tránsito de alto flujo de migrantes. Sí. Hemos ya inaugurado un pequeño y temporal centro de atención a migrantes en la zona de Danlí, que luego ya está en proceso de licitación para que sea más grande. El Instituto Nacional de Migración lleva estas gestiones y estamos conociendo los procesos y también gestionando fondos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, ministra de Derechos Humanos, Natalie Roque, que atiende a TN5. Ella se encuentra en El Paso, Texas. Vamos a ir a una nueva pausa comercial. Cuando regresemos vamos a hablar de otros problemas que tiene el país y que deben resolverse con urgencia. Las invasiones, los feminicidios y además la nueva presidenta de la Corte Suprema de Justicia promete combatir la corrupción en ese poder del Estado.
Pero antes, en nuestra sección de tecnología, le presentamos el diseño de un nuevo aparato que ayuda a detectar y silenciar los ronquidos cuando se duerme. La sección de tecnología es presentada por Jet Stereo. Rodéate de posibilidades con los Laptop Masters en Jet Stereo cuando quieras lo mejor. Una almohada para silenciar a los que roncan. Esa es Motion Pillow, un nuevo artefacto que detecta los ronquidos y los detiene moviendo la cabeza de la persona dormida. Motion Pillow de la empresa Ten Minds está diseñada para encontrar la posición adecuada del usuario, de forma que elimine sus ronquidos mientras duerme. Para ello, los ronquidos se detectan a través de un dispositivo externo a la almohada que durante los primeros días de uso registra y recopila los ronquidos a través del aprendizaje automático para analizarlos y estudiar las diferencias de sonidos. Una vez determina los patrones del usuario, identifica cuando comienza a roncar. La almohada, que contiene unos cojines que se inflan y desinflan, mueve la cabeza de forma delicada hasta encontrar la postura idónea y al lograrlo se desinfla devolviendo al usuario a su posición normal. Su precio es de $670, disponible solo en su sitio web oficial, motionpillow.com. Según recogen en su sitio web, los ensayos clínicos con esta almohada reflejan que el 93% de los usuarios experimentaron una reducción en sus ronquidos. Además, ha sido galardonada con el Premio a la Innovación en el CES 2023. La sección de tecnología fue presentada por Jet Stereo. Rodéate de posibilidades con los Laptop Masters en Jet Stereo cuando quieras lo mejor. Premios Lo Nuestro se celebra este jueves 23 de febrero desde Miami, Estados Unidos, y Telecadena está listo para transmitirlo en vivo. La esperada ceremonia de premiación a la música latina, Premios Lo Nuestro 2023, será transmitida este jueves 23 de febrero por Telecadena desde Miami, Estados Unidos. Este evento anual se ha caracterizado desde sus inicios por galardonar a los más prestigiosos representantes del mundo musical latino a través del Premio a la Excelencia, que este año será otorgado al grupo regional mexicano Intocable. También habrá otros premiados. En el caso del reggaetón, una de sus principales exponentes, Ivy Queen, recibirá el premio Lo Nuestro Legado Musical al Género Urbano, mientras que el salsero Víctor Manuel será honrado con el premio Lo Nuestro a la Trayectoria. En esta ocasión, el cantante Sebastián Yatra es el artista más nominado al estar presente en 10 categorías, seguido de Bad Bunny, Becky G, Camilo y Grupo Firme con 9 nominaciones cada uno, y otras figuras en el grupo selecto de los artistas más nominados. No te lo puedes perder. El llamado del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras acerca de la ampliación del estado de excepción parcial para que este no se convierta en una norma es acogido por el CONADE, al advertir incluso que se puede caer en problemas de tipo jurídico. El llamado de la OACNUD para el gobierno es puntual: evitar el uso prolongado del estado de excepción y justificar la necesidad de la restricción de derechos constitucionales para responder al fenómeno de la extorsión y los delitos conexos, postura que comparten en el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. Resulta altamente preocupante la desnaturalización de la medida. Es importante mencionar que nosotros como comisionado anhelamos que exista una política de seguridad que atienda integralmente y que realice un abordaje realmente holístico sobre la violencia que estructuralmente ha dañado multidimensionalmente la vida de las personas en el país. En el CONADE incluso explican que las ampliaciones del estado de excepción tienen comprometida su validez jurídica. Si ustedes revisan el artículo 187 de la Constitución de la República y el mismo decreto, si no me equivoco, en su artículo número 5, establece que el Congreso Nacional debe de realizar un control parlamentario dentro de los 30 días siguientes a la emisión del decreto. Sin embargo, nos enfrentamos a una ratificación 43 días después. Para los expertos en temas de seguridad, las ampliaciones del estado de excepción no son la solución a las extorsiones y violencia en Honduras, porque estos son temas estructurales del país que requieren de mayor estrategia y planificación. Es importante que el Estado de Honduras genere una política de seguridad
no una política de gobierno, sino que una política de Estado en el campo de la seguridad que abarquen estos temas, no solamente con operadores de justicia y operadores de seguridad, sino que un corte transversal en la sociedad donde en una acción multidisciplinaria se enfoquen todos estos temas y se haga una política que trascienda el tiempo y el espacio. En el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional recomiendan evitar el uso prolongado de esta medida y aconsejan definir claramente los tipos y delitos penales a los que se le da persecución. Pero también hay que definir los tipos penales o los delitos que se les está dando persecución a través de este estado de excepción. Precisamente para que cuando se evalúe y cuando se establezcan los resultados, poder decir estos son los delitos. Porque si no, se está atacando delincuencia común y delincuencia organizada, es parte de esa política integral de seguridad. Con la nueva medida quedarán suspendidas hasta el próximo 6 de abril las garantías constitucionales en 235 de los 298 municipios de Honduras, según las autoridades de seguridad. Gabriela Lobo, Telenoticias. Si ustedes recuerdan, el incremento de la extorsión motivó a la presidenta Castro y su equipo de la Secretaría de Seguridad a declarar el estado de excepción parcial para hacerle frente a esta red criminal. Sin embargo, los cobros extorsivos siguen derrumbando la moral de los generadores de empleo en el país, especialmente en el rubro del transporte, que cada día padece por este flagelo. En San Pedro Sula, una de las rutas con más antigüedad de colectivos, suspendió hoy sus servicios. Suspendió este miércoles sus servicios al recibir amenazas de un nuevo grupo criminal. Los puntos de estacionamiento de los colectivos FESITRAN permanecieron vacíos. Los conductores de las unidades que cubren el corredor centro y esta popular colonia y alrededores no trabajaron, ya que un nuevo cobro de extorsión los limitó de prestar el servicio. Por el riesgo que corren, ¿verdad? Porque hay que decirlo, ellos han estado pagando extorsión, pero esta es una nueva banda de extorsionadores que les cayó a los compañeros y ahorita los están obligando, ya les dieron un teléfono, ya los amenazaron y ya les dieron hasta un plazo para que ellos decidan si continúan trabajando o pagan, como quien dice, bueno, alguna de dos, o pagan o corren el riesgo que les asesinemos a sus compañeros, a sus taxistas. La situación es agobiante, aseguran dirigentes del rubro, ya que este cobro cada día restringe sus ganancias. Algunas empresas de transporte pagan hasta a 4 diferentes estructuras criminales. El flagelo crece sin ver respuesta para atacarlo y lamentablemente a algunos no les queda más remedio que pagar o dejar de laborar. Porque mientras que no hayan leyes que se puedan aplicar, donde no una Corte Suprema de Justicia que pueda poner la mano fuerte y la parte de la seguridad del complemento, difícilmente estamos en riesgo y mientras que podamos pagar, hay que pagarlo y para poder vivir y poder estar apoyando a nuestra familia aquí. Según autoridades del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre, el estado de excepción que surgió con el Plan Integral para el Tratamiento de la Extorsión y Delitos Conexos es una de las alternativas con las que se busca contribuir a reducir el flagelo. El estado de excepción ha tenido resultados positivos. Los resultados contundentes no los vamos a ver de la noche a la mañana, pero estamos seguros que con 6 meses u 8 meses que se lleguen a aplicar medidas cada vez más contundentes, ¿verdad?, van a favorecer a la población, ¿verdad?, y a afectar y a combatir frontalmente el crimen organizado. Pero esto, según algunos dirigentes del transporte público, se debe de complementar con acciones más rigurosas que garanticen una mayor seguridad a este y otros sectores de la población afectados por el cobro de extorsión que, según un informe de la Asociación para una Sociedad Más Justa, ronda los 18.000 millones de lempiras cada año. Otro problema que el gobierno debe enfrentar con más compromiso y efectividad es el de las invasiones de tierra que siguen sin control y de ellas no escapa ni el Estado. Al ser invadidas tierras de la ANE y la OAVI y de acuerdo a los congresistas no se puede seguir dando largas al asunto. Hay que resolver antes de que este tipo de conflictos amenacen la estabilidad social y según el designado presidencial Salvador Nasralla, es tiempo que la presidenta Castro asuma la responsabilidad que le corresponde. A todos los niveles gubernamentales reconocen la problemática derivada de las invasiones en el territorio nacional y en el Congreso urgen, que es un tema que se debe abordar en busca de soluciones. Hay una problemática
está generando muertos, hay violencia, hay vidas que se están perdiendo, dirigentes ambientales, dirigentes agrarios, dirigentes comunitarios, hay inversionistas, o sea, es un tema de conflictividad que hay que abordarlo. Hasta ahora las comisiones nombradas por el gobierno no han logrado el objetivo de frenar las masivas invasiones de tierra y el propio designado presidencial Salvador Nasrallah pide la intervención de la presidenta Castro y del asesor presidencial Manuel Zelaya para poner un alto a esa crisis. La presidenta de la República es la que tiene que tomar cartas en el asunto, ella es la máxima autoridad y hay que explicarle a la gente que el cambio de gobierno no significa irrespetar la ley. Hay que respetar la ley. ¿En este tema? Los dos, porque la gente sabe en el fondo que el que manda es Mel Zelaya, entonces ella tiene que ponerse al lado de él para que tenga más peso la reclamación. Una radiografía del sector privado revela que actualmente hay más de 30.000 manzanas de tierras invadidas, un mayor porcentaje en el cultivo de palma africana y sector azucarero y en otras áreas, con pérdidas anuales de más de 40.000 empleos, problema que se agudiza en 7 departamentos y que podría dejar consecuencias adicionales con escasa producción de alimentos. Por eso exhortamos a las autoridades de gobierno encargadas de esta protección de la propiedad privada que realicen todas las acciones que sean pertinentes para poder combatir esta situación de usurpación de tierras que se está dando en este momento. Por ahora, tierras privadas en producción de la ENE y de la OAVI están siendo invadidas por invasores de oficio a quienes se les está dando seguimiento, según las autoridades de la Secretaría de Seguridad. Que se están invadiendo aquellas propiedades que están siendo administradas por la OAVI, de la cual yo soy el comisionado presidente de la intervención. Estamos viendo también y tocando todos estos temas de las invasiones a las propiedades privadas en el país. Son invasores de oficio, donde ya la Dirección Policial de Investigación está trabajando para dar y poder capturar a estas personas. El sector privado, agrícola y ganadero está a la espera de una nueva convocatoria del gobierno para retomar el diálogo al respecto, pues se dio una tregua mientras se nombraba la nueva Corte Suprema de Justicia. Estamos comprometidos a buscar una solución, lo que pasa es que no es un problema sencillo. Según el sector privado, la ausencia de una sanción penal, más la debilidad institucional, con la falta de capacidad para resolver el problema, permite a los invasores continuar en esa actividad, realidad que aleja la inversión del país. Mariolanda, Telenoticias. Bueno, es un tema serio. Muy serio, pero aquí nos relajamos un poco con Cristina porque escuchábamos al subsecretario de Seguridad afirmar que a ellos les están invadiendo porque se está refiriendo a la OAVI. Sí. Entonces le digo a Cristina, bueno, si el propio subsecretario de Seguridad dice que hasta ellos les están invadiendo las tierras y ahora, ¿quién podrá defendernos? Totalmente. ¿Y qué decir de los feminicidios y su brutal incremento en los últimos años? El desesperado grito de las mujeres de un basta ya se ahoga en la impunidad que rodean estos deleznables hechos. Hoy las mujeres lamentan otro crimen perpetrado en Puerto Cortés, el 44 del año, al tiempo que condenan la agresión que sufrió una jovencita a manos de su pareja acusado por el Ministerio Público por maltrato familiar habitual. Una mujer fue encontrada muerta en la colonia Nuevos Horizontes de Puerto Cortés. La víctima, identificada como Jency Alvarado, recibió varios disparos en la cabeza que le causó la muerte y el crimen se suma a la larga lista de hechos violentos durante este año. En su mayoría los casos siguen impunes según esta defensora. Así es, en Puerto Cortés sabemos, verdad, de que una mujer fue asesinada, es un hecho lamentable y sin embargo pues sabemos, ¿verdad?, que posiblemente mañana pueda ser otra la mujer asesinada. En el monitoreo de medios de comunicación que llevamos a diario sabemos que hasta la fecha de ayer son 44 las mujeres que han sido asesinadas en el país. No callar ante cualquier tipo de violencia y evitar ser parte de las estadísticas de muertos, sostiene la representante de la Red de Mujeres, oficina municipal que se mantiene tomada por denuncias de acoso laboral por disputa de puestos políticos. Yo pido que las mujeres alcen su voz, que no se queden calladas, que denuncien cuando se estén en un acto de violencia doméstica, el que sea.
La calle se ha convertido en un peligro para las mujeres. En las últimas horas, un estudiante universitario fue presentado ante el Ministerio Público acusado por el delito de maltrato familiar habitual en perjuicio de su pareja, a quien golpeó al salir de un evento nocturno. La acción fue grabada y ahora diversos sectores condenan lo ocurrido. Lo que hacemos cuando vemos estos grandes actos de violencia o el maltrato, lo que hacemos es juzgar y empezar a decir que por qué no se fue a la primera. Yo hago un llamado emergente a todas las autoridades que puedan tomar cartas en el asunto para que esto no pueda seguir pasando más en Honduras. La inseguridad se siente en las calles de Honduras, asegura Isabel Salgado, una humilde mujer que acude a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula a acompañar a un familiar que viaja en bus desde La Lima. Un gran temor sale uno a la calle, porque las mujeres corren peligro que la maten, que la asalten, todo. Y también mucha violación también para mujeres. Hay pícaros que lo dejan a uno para asaltarlos, para matarlos, para robarle, todo, hasta los buceros corren peligro también. Según datos proporcionados por el Comisionado Nacional para los Derechos Humanos, CONADE, en 2022 al menos 300 mujeres fueron asesinadas. Sin embargo, este año la cifra ya es superior a la del año pasado en los primeros 2 meses. Orly Martínez, Telenoticias. Presidenta de la Corte Suprema de Justicia promete combatir la corrupción en ese poder del Estado. Los detalles más adelante. Pero antes, nuestra historia positiva es para un docente de la comunidad de Sabá en Colón que inició con el oficio de la zapatería y con sus ingresos no solo sostuvo su familia, también coronó su sueño como maestro. Ahora tu hogar podrá estar lleno de nuevas experiencias con el mejor internet por $41. Desde que tiene uso de razón, Luis Antonio Murillo se ha dedicado al oficio de zapatero en el municipio de Sabá, departamento de Colón, actividad que le ha servido para el sustento diario de su familia y considera este oficio uno de los más importantes. Desde que tenemos noción, desde que estamos en la escuela, muy rentable, creo que la juventud debe ejercer pues este oficio porque genera de alguna manera ingresos y a diario. Con los ingresos también logró pagar todos sus estudios en los niveles educativos hasta graduarse de licenciado en educación media. Logró su plaza y ahora se desempeña como maestro en el Instituto 4 de Septiembre de este municipio. Para superarnos en la escuela, para estudiar en el colegio y también para estudiar en la universidad. ¿Y usted se graduó de maestro? ¿De qué se graduó usted? Somos licenciados, sacamos una licenciatura en Ciencias Sociales en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. ¿Y trabaja dónde? Trabajamos actualmente en el Instituto 4 de Septiembre de 1964. De zapatero a sus zapatos, de maestro a sus alumnos, se pasa el día, pero el oficio de zapatería jamás lo dejará, asegura. No pensamos dejarlo porque esto nos ayuda a agenciarnos fondos en estos tiempos, pues. Luis, pese al paso del tiempo, nunca ha pensado en abandonar esta profesión, pese a que ahora se dedica también a la educación. En Sabá, Colón, Héctor Madrid, Telenoticias. La noticia positiva fue presentada por Tigo. Ahora tu hogar podrá estar lleno de nuevas experiencias con el mejor internet de 45 megabits por $41. Cuando las mujeres quieren, pueden. Así lo demuestra nuestra emprendedora de este miércoles, que con el apoyo de su madre montó un pequeño negocio de venta de tajadas de plátano que hoy distribuye en muchos establecimientos de islas de la Bahía y Atlántida. El emprendedor de hoy es presentado por Banco Ficosa, por ti un grupo sólido y regional. La falta de oportunidades laborales obligó a una mujer a emprender su propio negocio, desde donde ahora elabora y distribuye tajaditas de plátano, así como otros productos alimenticios a través de su pequeña microempresa. Uno de los motivos, ¿verdad?, que me hizo emprender fue mi mamá, a raíz de que no encontraba trabajo. Y ella fue la que realmente me inspiró para que yo decidiera emprender. Ofrecemos una variedad de productos, tajadas, chicharrones, palomitas, condimentos, tostones prefritos,
y ahorita pues ya estamos viendo a ver qué producto vamos a lanzar, que son las tortillas chips de remolacha, espinaca y zanahoria. Actualmente esta emprendedora distribuye sus productos en los diferentes lugares del litoral caribe hondureño y está generando empleo a más de 4 familias. Estamos distribuyendo lo que es en las islas, en Roatán, Guanaja, Utila, La Mosquitia y en La Ceiba. Ahorita por los momentos tenemos 6 personas trabajando, entre jóvenes y ya gente mayor. Para apoyar a esta pequeña emprendedora puedes contactarla a través de las redes sociales como Condimentos y Más Tía Licha o llamar al número celular 96 32 38 29. En La Ceiba, Naúm Monge, Telenoticias. El emprendedor de hoy fue presentado por Banco Ficosa. Por ti, un grupo sólido y regional. La Corporación Televicentro y Emisoras Unidas se unió a las celebraciones religiosas este miércoles de ceniza, que marca el inicio de la Cuaresma, con el desarrollo de una misa realizada en el auditorio Rosario Sagastume de Ferrari, en las instalaciones del Boulevard Suyapa, con la presencia de ejecutivos y colaboradores de la empresa. Muy agradecido pues con el Padre Víctor, porque pues como una tradición que tenemos en la Corporación Televicentro y en Emisoras Unidas, cada miércoles de ceniza que iniciamos nuestra Cuaresma, pues recibimos la Eucaristía aquí en nuestras instalaciones y la verdad que pues muy agradecidos también con todos los colaboradores que se hicieron presentes esta mañana y pues poniéndonos como siempre todo en manos de Dios. Los ejecutivos y colaboradores de Televicentro y Emisoras Unidas recibieron la colocación en su frente de la cruz de ceniza impuesta por el sacerdote Víctor Ruiz, quien en su mensaje invitó a los presentes a hablar de Dios continuamente y a descubrirlo como Padre, reconocer los pecados y comprometerse a ser mejores personas durante esta Cuaresma. Y en la Eucaristía del miércoles de ceniza, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Lisset Raquel Obando, dijo en su primera intervención ante los medios de comunicación que están unidos como pleno, que van a respetar la Constitución y que el color político desaparece una vez que tomaron la promesa de ley. Quiero que todos ustedes sepan que estamos graníticamente unidos, que aquí todos y todas las magistrados venimos a ejercer esa justicia que tanto el pueblo anhela. Los colores políticos aquí han desaparecido, no privan en nuestros corazones. Son las metas que nosotros nos hemos propuesto llevar a cabo, como reducir la mora judicial, que ya estamos nosotros actuando en eso. También aseguró que no les temblará la mano para combatir la corrupción. Evitar la corrupción dentro de todos aquellos funcionarios judiciales, y sepan ustedes que no me temblará a mí la mano ni a mis compañeros denunciar y tomar todas las acciones que sean necesarias para combatir ese flagelo que ha puesto esa cara tan negra de la justicia. Afirmó que han llegado a ese poder del Estado para impartir justicia y no esa justicia selectiva como se ha venido haciendo, y enfatizó en que otra meta propuesta es la modernización del sistema judicial para poder agilizar todos los procesos y actualizarlos. Bueno, esperamos que cumplan con estas promesas y que apliquen el deber de ingratitud. No le deben nada a la élite política hondureña que los eligió recientemente en el Congreso Nacional. En otra temática, el Consejo Nacional Anticorrupción volvió a poner su ojo en la designación de los magistrados integrantes en el Poder Judicial, una figura que revive a los magistrados suplentes y que, según esta organización, solo evidencia la falta de criterio e independencia de la nueva Corte de Justicia al cumplir los caprichos del tripartidismo político. Pero la presidenta de ese poder del Estado, Rebeca Lisset Raquel, salió al paso al defender la figura de los magistrados integrantes, indicando que se acabó la aplicación de justicia selectiva. Madrugada del viernes 17 de febrero. La directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción, Gabriela Castellanos, cuestionó que la incorporación de la figura del magistrado integrante no solo evidencia la falta de independencia y criterio de la nueva Corte,
sino que denota la sumisión ante las injerencias de otro poder del Estado. La incorporación de los magistrados integrantes o suplentes no solo evidencia la falta de independencia y criterio de la nueva Corte, sino que denota la sumisión de esta ante las injerencias de otro poder del Estado. Las decisiones del ente que rectora la justicia en Honduras se deben orientar a fortalecer la institucionalidad y no prestarse a planes arbitrarios para beneficios políticos y criminales. Castellanos advirtió que la reforma al reglamento interno que realizó el Pleno de la Corte Suprema de Justicia permite la inclusión de otros nombres fuera de la lista que envió la Junta Nominadora para ser magistrado integrante. Pese a que los integrantes o suplentes ya fueron nombrados, es un peligro que la reforma al reglamento permita que se incluyan otros nombres fuera de los 6 ya designados y de la lista remitida al Congreso Nacional por la Junta Nominadora, sin dar más detalles de cómo se integrarían. Además explicó que el Congreso violentó el artículo 311 de la Constitución, ya que son los diputados que eligen los magistrados. El presidente del Legislativo, Luis Redondo, afirmó que el CNA está fuera de ley y prefirió no pronunciarse. Sobre las opiniones que están fuera de ley de cualquier actor de la sociedad civil, yo no me voy a pronunciar. Yo creo que hay que hacer los análisis necesarios para darse cuenta cuando algunas opiniones van con otras intenciones más políticas que están fuera de ley. En el caso de la presidenta del Poder Judicial, Rebeca Lisset Raquel Obando, aseguró que la figura del magistrado integrante va a ser reglamentado internamente en el Pleno de la Corte, ya que vienen a ser un apoyo para agilizar el trabajo en ese poder del Estado. Y a no monopolizar la potestad que tiene la presidencia para andar eligiendo a los magistrados para que cubran el Pleno. Ellos son integrantes, estarán trabajando todo el día en igualdad de condiciones. Para este abogado, la apreciación del CNA es extemporánea, pero correcta, porque podría presentarse un problema cuando se excusen más de 6 magistrados en un caso. Entonces, lo que se debía hacer es dar a los magistrados de la Corte la facultad de llamar magistrados de Corte de Apelaciones. Así se evitan el problema de tener ese techo de 6 magistrados que genera un problema cuando se recusan 7 u 8 o cuando se recusa toda la Corte. Y hacer la reforma en la ley orgánica, no en el reglamento del Congreso. El CNA explicó que el Congreso Nacional tendría la responsabilidad de realizar una reforma para dar vía libre a la figura de magistrado integrado, mediante un decreto y ser ratificado en la siguiente legislatura por mayoría calificada. La elección de los magistrados integrantes sigue generando controversia, sin embargo es un hecho ya consumado y solo faltaría que el Congreso Nacional lo formalice a través de una reforma constitucional. José Andino, Telenoticias. Por su parte, la magistrada Gaudí Bustillo afirmó que la reducción de la mora judicial es un tema prioritario para el nuevo pleno de ese poder del Estado. Pues sabemos que hay una buena cantidad de expedientes que están en proceso de resolución y esa es la famosa mora judicial. Nosotros como pleno hemos tomado a consideración que este es un tema prioritario. Para lograr la reducción en la mora judicial, Bustillo explicó que deberán tecnificar los procesos y realizar la contratación de más personal. La reforma a la ley del Ministerio Público para elevar la figura del director de fiscales y crear otro fiscal adjunto, como ha trascendido en los últimos días, es una forma de repartirse el poder entre el tripartidismo político, cuestiona el designado presidencial Salvador Narrala. Partiendo de que el sistema es corrupto, dentro de los corruptos no quieren que ningún corrupto tenga más que el otro. Por eso, ahorita hay fiscal general, fiscal adjunto. Eso solo da para 2 partidos. Entonces, quieren darle el cambio al ¿cómo se llama? Fiscal general, al director de fiscales, le quieren dar el mismo rango del fiscal general y del fiscal adjunto. ¿Para qué? Para que agarre uno el Partido Nacional, otro el Partido Liberal y otro el Partido Libre. Narrala también aseguró que esta repartición tripartita continuará con la elección de los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas, el Tribunal de Justicia Electoral y otras instituciones que se eligen en el Parlamento.
El diputado presidente del Congreso asegura que no hay ninguna propuesta para incluir un segundo fiscal general adjunto o para elevar a rango constitucional la dirección de fiscales del Ministerio Público. Todavía no hay ninguna propuesta de nada. Es cierto, este año nosotros vamos a elegir a un nuevo fiscal general y un nuevo fiscal adjunto y por supuesto que vamos a revisar muchísimas cosas. Le voy a decir las que yo sí le voy a poner especial atención. Voy a poner especial atención en ver cómo nosotros podemos reservar los recursos necesarios para que los fiscales del Ministerio Público puedan ganar mejores sueldos que los que están ganando en este momento. La declaración de Redondo se dio luego de la celebración de la Eucaristía del miércoles de ceniza en ese poder del Estado. El acuerdo político suscrito por el tripartidismo también genera ruido en torno a lo negociado con la Sisi, al advertir a algunos sectores que esta podría aterrizar en el país a fines de 2024, en vista de una reforma constitucional que proponen, así como el amplio abanico para que la misión investigue todos los gobiernos. El acuerdo político para elegir el nuevo pleno de 15 magistrados del Poder Judicial podría tener algunas sorpresas, como el consenso tripartidista para demorar la instalación de la Sisi o de plano darle el tiro de gracia antes de su arribo al país. Sí existe la posibilidad de que la elección de los magistrados haya sido una carta de cambio para pues no traer o no instalar a la Sisi o no crear aquellas condiciones que la Sisi está solicitando. Temores que se desprenden del inciso 6 del acuerdo entre las bancadas del Libre, Partido Nacional y Liberal, pues decidieron retomar una reforma constitucional que demora el arribo de la Sisi en al menos 2 años, más el extraño y sospechoso consenso para que la misión de las Naciones Unidas investigue a todos los gobiernos. Sí, pero analice bien ese artículo de la Sisi. Establece claramente que tiene que venir a investigar todos los gobiernos. Para eso hay que derogar el pacto de impunidad que ellos aprobaron el año pasado. Lea bien el acuerdo y dice que audite todos los gobiernos, que administre, que vigile todos los gobiernos. Para poder hacerlo 2006-2010, tienen que derogar primero el pacto de impunidad. Muchos se preguntan de dónde salió tanta bondad con la transparencia del tripartidismo que se repartió los 15 magistrados de la Corte, que persiguen con la reforma constitucional y con el desprendimiento para que la Sisi los investigue a todos. Lo que ya trasciende es que en ese encuentro y esos acuerdos entre liberales, nacionalistas y libres, en uno de los salones de este poder del Estado, el Congreso Nacional, se acordó darle el tiro de gracia a la instalación de la Sisi en el país. Y es que el día del encuentro el tripartidismo no permitió cámaras, periodistas ni fotografías y en su momento le negaron el acceso a 2 diputadas del Partido Salvador de Honduras y solo ellos saben qué liebres cocinaron con la leña de la elección del Poder Judicial. El Partido Salvador de Honduras no ha tenido participación ni sabe realmente lo que se negoció, ¿verdad? Voces que salen del principal partido de oposición en privado aseguran con pasmosa seguridad que la Sisi no vendrá al país, una porque el Libre no la quiere y otra porque muchos nacionalistas le tienen miedo. Hay diferentes sectores que ya están coincidiendo en una lectura clara de que la Sisi no va a venir porque no hay las condiciones políticas. Más allá de las condiciones legales o institucionales, el primer paso es desarrollar esas condiciones políticas. Solo el tiempo dirá si en el acuerdo tripartidista para descongestionar los resfriados intentos en la elección de los magistrados de la Corte se cocinó a fuego lento la muerte de la Comisión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, más conocida como Sisi. Ulises Aguirre, Telenoticias. Una delegación del Consejo Hondureño de la Empresa Privada se encuentra en Washington, Estados Unidos, donde este día sostuvieron varias reuniones, una de ellas con el coordinador global anticorrupción de ese país, Richard Nephew, con quien discutieron sobre cómo la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras, CICI, puede ayudar a mejorar el clima de negocios y cómo el sector también, o el sector privado, puede fortalecer su rol en la lucha anticorrupción. También se reunieron con la subadministradora adjunta de USAID para América Latina, Milady Guilarte, para discutir, entre otros temas, los avances en la Alianza por la Educación entre Estados Unidos, sector privado y el gobierno de Honduras. Integrantes de la Junta Interventora de Servicio Civil informaron este día que realizarán una auditoría sobre la contratación de personal en esa dirección luego del reintegro de 9 empleados despedidos por el zafarrancho del pasado 31 de enero.
La comisión interventora tiene ya un panorama claro de la situación, se está haciendo un proceso de evaluación, se están lanzando ya los términos de referencia para la contratación de una auditoría de gestión y de procesos que evalúe las contrataciones de los últimos 13 años en esta dirección del servicio civil. Se ha evaluado el tema de la situación de personal, se han reintegrado 9 compañeros a sus puestos de trabajo. Los empleados fueron despedidos por el secretario de la Presidencia, que asumió por unos días la dirección luego de la suspensión de las autoridades de servicio civil. Una decisión que se tomó para reinstaurar el orden en esa dependencia, dijo el ministro Rodolfo Pastor de María y Campos. Fui el que tomó la decisión original, ¿verdad? Y bueno, si ellos han tomado esa decisión, es la potestad que ellos tienen como comisión interventora. Yo creo que el mensaje que nosotros intentamos mandar cuando tuvimos esa responsabilidad a nuestro cargo y tomamos las decisiones que tomamos es que se debe respetar la institucionalidad, que la violencia no es un recurso para nadie. Por el zafarrancho, la Dirección de Servicio Civil, el pasado 31 de enero fueron despedidos 20 empleados, de los cuales se reintegraron este martes. Mire usted, primero fue el presidente de Chile, Gabriel Boric, cuestionando seriamente a Daniel Ortega y diciéndole que la nacionalidad no se priva con decretos. Eso dijo Gabriel Boric, presidente de Chile. Y ahora Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, le ofrece el territorio de México a todos los que está desterrando Daniel Ortega. Otro presidente de izquierda de América Latina, con esta decisión prácticamente le da la espalda a la forma de gobernar de Daniel Ortega en Nicaragua, nos dice Cristina Rodríguez en El Mundo en TN5. Hola, ¿qué tal? Feliz noche para todos. Inicio presentándoles estas impactantes imágenes que han sido captadas por la Estación Espacial Internacional. Es el ciclón tropical Freddy que se está desplazando por el Océano Índico. Ha dejado destrucción en algunos lugares y se reportan 4 muertes ya en Madagascar, en donde recientemente ha sido impactado con los vientos impresionantes de este megaciclón que se mueve en ese país insular. Mientras aquí cerca del territorio centroamericano, la condición de los anticiclones es la que está dominando. Los anticiclones mueven masas de aire cálido, dominan todo el área centroamericana en este momento, se han mantenido sobre el Caribe, sobre México, y para esta jornada de jueves no será la excepción. De hecho, tendremos algunas rachas importantes de viento siempre en el litoral caribe hondureño y en la parte pacífica. Entonces, en el litoral caribe vamos a tener precauciones porque eso eleva el oleaje. Tendremos picos altos que se han mantenido en las últimas horas y también se mantendrán para estas próximas horas, mientras la humedad relativa es muy baja para esta próxima jornada, por debajo de 40, 30, muy bajo sobre el territorio hondureño, y nada más siempre en la esquina oriental es donde se reporta algún ingreso de humedad justamente con estos vientos que llegan del este. Las temperaturas van hasta 30 grados en ese sector, vamos hasta 33 en la zona norte y con sensaciones térmicas mayores en la costa sur. Las temperaturas suben a 37, 24 en zonas de Intibucá, pero se pueden elevar hasta 30 en Empira, en Ocotepeque, mientras aquí en la parte central vamos entre 29 y 32 las máximas. A tomar en cuenta este pronóstico y a cuidarse mucho. Siempre les queremos como televidentes y no como noticia. Que la pasen bien. A continuación, el hecho, la frase y la imagen del día con Telma Mejía. Las invasiones de tierra siguen sin control. Hasta propiedades de la ENE y la OAVI han sido invadidas. Y en el Poder Legislativo dicen ha llegado el momento de poner orden, mientras otros sectores piden a la presidenta Castro tomar las riendas del asunto. Escuche el compromiso de la nueva presidenta del Poder Judicial. Quiero que todos ustedes sepan que estamos graníticamente unidos, que aquí todos y todas las magistrados venimos a ejercer esa justicia que tanto el pueblo anhela. Los colores políticos aquí han desaparecido. La presidenta Xiomara Castro, en su viaje oficial a España, se reunió con el rey Felipe VI y el jefe de gobierno español Pedro Sánchez para ratificar los lazos de amistad y cooperación de ambos países, además de suscribir convenios para la ejecución de importantes obras sociales.
Cerramos la emisión estelar. Gracias por su fiel sintonía. Y mira, y vamos a terminar con esta declaración que hoy ofreció en España el canciller Eduardo Reina, que fue entrevistado por la agencia española EFE. Y a una de las preguntas respondió que Honduras no descartaría otorgarle la nacionalidad a los expulsados por Danilo a Ortega, los nicaragüenses que la pidan, pero que la analizaría caso por caso. Esa fue una de las declaraciones de las que ofreció todo el día hoy el canciller Eduardo Reina. A todos muchas gracias, buenas noches. Consejo Nacional Anticorrupción acusa a la nueva Corte Suprema de Justicia por presuntamente perder independencia y supeditarse a poderes políticos al crear la figura de magistrados integrantes por considerar que obedece a vicios del pasado. Presidenta de la Corte Suprema de Justicia defiende figura de magistrados integrantes, reitera independencia de poderes y lucha anticorrupción porque no habrá más justicia selectiva en Honduras. Xiomara Castro destaca préstamo de 70 millones de euros suscrito en España para construir hospitales públicos en el país. Embajadora de Estados Unidos eleva la voz de protesta por crímenes de líderes sociales. Dice que ya son muchos, que hay que investigar y que el gobierno debe fortalecer su protección. Los crímenes contra mujeres en Honduras siguen sumando. Un femicidio se registra en Puerto Cortés.